esta sociedad urge de tu palabra. Aquí hay hombres y mujeres que por encima de sus pareceres han escuchado tu llamado y han dicho: heme aquí, envíame a mí. Que tu palabra les anime esta noche, les guíe y les sostenga. Padre, gracias. Háblanos y guíanos en tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, a partir de estos tres pasajes vamos a hacer una secuencia para entrar en el tema que esta noche nos convoca, acerca de la teología de la vocación. Pero antes de seguir hablando, vamos a hacer un cambio de batería. Pero rápido, hermanitos. Última vez, Jeremías. Bien, no sé si todos alcanzarán a ver lo que voy a escribir aquí. Hebreos 1:1 dice: Dios, bueno, lo cito de la Reina Valera, que en lo que uno se lo aprendió de niño. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice: Dios, habiendo hablado. En estos postreros días nos ha hablado. El primer componente, diríamos, quizá lo que escribo allí, Jeremías, si tuviéramos la capacidad de pasarlo en vivo, pasarlo en limpio, porque difícilmente todos lo verán hasta ahí. La primera idea básica sobre la que la predicación se sustenta es que Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que se comunica. En el versículo 1 se resume toda la labor comunicativa de Dios en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Los profetas son por excelencia los portadores de la palabra. Todo el versículo 1 resume la tarea del profeta como expositor de la palabra. Dios habló, pero deja muy en claro que Dios no habla a la comunidad en vivo y en directo. Dios habla a la comunidad siempre por una mediación. Cuando usted lee que Dios habló a Israel, siempre está de por medio una persona como mediadora de la palabra. Por eso dice: habló a nuestros padres en otras épocas por medio de los profetas. Dios habló a Israel. Pregunto, ¿Dios habló a Israel? Sí. Pero no habló directamente desde el cielo. No es que todo Israel está reunido y se oye la voz y todos escuchan. A lo largo
de la historia de Israel, Dios siempre les habló, pero les habló a través de un profeta. Dios habla. Esa es la primera idea que quiero dejar esta noche. Dios habla, pero con la idea Dios habla, le anexamos Dios habla y habla en un profeta. Por eso la tradición bíblica le llamará a Abraham profeta, le llamará a Moisés profeta, le llamará a David profeta, funciones que quizá originalmente no eran vistos así. David como profeta, Abraham como profeta, pero la tradición bíblica se los adjudica porque el profeta es el instrumento de la comunicación de la palabra. Y se entiende que Abraham y Moisés cumplieron ese rol. Por tanto, la tradición bíblica les atribuyó la función de profeta. Y se identifica a Abraham como profeta, se le identifica a Moisés como el profeta y también a David como profeta, que son figuras claves en la revelación del Antiguo Testamento. Después de ellos aparecerán los grandes profetas escritores, porque es a través, digamos, les digo, hermanos, que me ayuden, en la semana me recuerden de comprar uno bueno, hombre. La misma carambada que no sirve me ponen siempre. ¿Ve? No les digo. Pero como solo hasta que vamos a hacer la clase, ¿se acuerdan? El resto del tiempo están chateando con las hipotas. Por eso, la mediación del profeta es importante en esto, porque es Dios revelándose en la historia de Israel para impregnar esa historia de su fuerza salvadora. Dios quiere tocar a Israel con su poder, pero toca con su poder a través de su palabra. Y esta palabra viene en la persona del profeta. Por eso la palabra siempre va acompañada de hechos poderosos. La palabra y el profeta va acompañada de actos de poder. Porque en la palabra Dios quiere llenar a Israel de su fuerza salvadora. Y la fuerza salvadora habla de los actos poderosos de Dios para intervenir en la historia de Israel. Quiero decirles, hermanitos, que ustedes después pueden sentarse de nuevo en el Facebook o en la página. Allí colocan los hermanos la clase después ya en internet y en YouTube, para que usted pueda después volverla a escuchar y la vuelva a escuchar, porque no se imagina cuánta ayuda es escuchar de nuevo la enseñanza. Usted se percata, percibe y comprende cosas que en el momento de la clase no las comprendió, porque estamos procurando agarrarlo todo. Entonces, repito, Dios se quiere revelar siempre a su pueblo, siempre, pero no para
simplemente darse a conocer como Dios para que lo conozcan. No, 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 no. Dios quiere revelarse a su pueblo para cambiar el curso de la historia de su pueblo. Dios se revela para transformar su realidad. ¿Me van siguiendo en esta línea, hermanos? Dios se revela a Israel a fin de transformar el curso de la historia o la situación histórica que Israel tiene. Dios se revela para impregnar de su salvación a Israel. Y se revela en una palabra a través del profeta. El profeta es el portador y representante de Dios ante la comunidad, y es portador de una palabra que, al ser recibida, es una palabra que viene acompañada de actos poderosos, actos de poder en los que Dios impregna. Por eso dice el capítulo 2, esta salvación, capítulo 2, versículo 3, en la segunda parte del versículo 3, esta salvación fue anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor, y luego aquellos que la oyeron del Señor nos la confirmaron. Ahora, mientras ellos predicaban confirmando lo que el Señor había dicho que hacía Dios en el 4, ¿qué hizo Dios? Dios acompañó ese testimonio ¿con qué? Señales, prodigios, milagros y dones que repartía el Espíritu Santo según su voluntad. Señales, prodigios, milagros y toda clase de dones, hechos de poder, obras de poder. Dios acompaña el testimonio. Dios habla. Dios se revela al siervo, al profeta o a la profeta, a su siervo o a su sierva. Dios se revela. Él o ella es portador de una palabra, pero esa palabra Dios la acompaña. Dios no solo da la palabra, sino que Dios acompaña esa palabra. Y cuando está su mensajero anunciando la palabra, Dios comienza a hacer obras poderosas, señales, prodigios, milagros, y comienza a repartir dones. En el acto de la predicación, el acto de la predicación no es una mera transferencia de ideas. En la predicación estamos ministrando la persona misma de Dios. El Dios que ha hablado, el predicador tiene la tarea de tomar eso que Dios ha hablado, y no solamente eso que ha hablado, sino la presencia misma de ese Dios que ha hablado. Ese Dios que habla y lo que ese Dios ha hablado, el predicador es portador de eso. Y cuando él se para ante la comunidad, en ese momento él va a ministrar a la comunidad la palabra hablada por Dios y la presencia de ese Dios que ha hablado. Y esa presencia
acompaña al predicador. De modo que en el ejercicio de la predicación, la presencia de Dios comienza a actuar, comienza a obrar, comienza a moverse, pero no en las vejigas que se pongan, no en las imágenes que se usen en el púlpito, no en las luces, no, en la fidelidad con que usted esté comunicando la palabra que recibió de Dios, y en la intimidad con que usted ministre esa presencia divina. Entonces Dios se hace presente con señales, prodigios y milagros. Cuando usted predica, no está anunciando un tema. Es que no es cosa de que hoy les quiero hablar de esto. Es que no es cosa que he elegido tal tema. No, no, no. Usted solo es portavoz. Solo es vocero. ¿Vocero de qué? Vocero de una palabra que ha recibido de Dios por medio de su Espíritu en la Escritura, y es vocero y representante de una presencia divina que a usted lo tomó, y que es esa presencia divina la que usted va a ministrar al pueblo. Por eso, amados hermanos, la predicación es el acto maravilloso en el que Dios vuelve a intervenir con su fuerza salvadora en la comunidad que oye la predicación. El predicador es parte de un proceso maravilloso. El predicador participa con Dios en la continuidad de la historia de la salvación. Esa historia de la salvación, ¿quién la inició? Versículo 3, 2:3. ¿Quién la inició? El Señor. El Señor la inició. Luego hubo otros que oyeron esa salvación iniciada por el Señor, y cuando ellos la predicaban, la anunciaban, mientras la anunciaban, Dios la acompañaba con señales, prodigios, milagros y dones. Desde entonces, todos los que anuncian la salvación iniciada por el Señor y se mantienen fieles a esa palabra, a ese fervor, a ese compromiso de anunciar el Evangelio, Dios continúa acompañando con señales, prodigios y milagros. Es el testimonio que tenemos en toda la Escritura. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay un acompañamiento divino. El sermón no es una pieza de oratoria, no es una clase de teología. La predicación es la transferencia de lo que el predicador ha percibido, el aroma de Dios se lo ha tomado, y ese aroma le ha dado una palabra, y esa palabra es la que va a esparcir en la comunidad. La predicación es como un perfume que ha recibido de parte de Dios, y a la hora de la predicación, como aquella mujer quiebra el vaso de alabastro y comienza el perfume a llenar toda la casa, y todos comienzan a oler, a percibir ese perfume riquísimo. Cuando el predicador está hablando, lo que debe en ese momento es esparcirse la presencia y la palabra de Dios. La presencia y la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo, hermanitos? Por eso Pablo dice en 2 Corintios, acompáñenme, dice el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 2,
Versículo 12. 2 Corintios 2:12. Ahora bien, cuando llegué a Troas, ¿a qué, hermanitos? A predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Y oiga esto, y por medio de nosotros, subraye esto, hermanito, y por medio de nosotros, ¿qué, iglesia? Esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Qué somos, iglesia? El aroma de Cristo. ¿Qué somos? El aroma de Cristo. Y cuando predicamos, ¿qué estamos haciendo entonces? Estamos esparciendo el aroma de Dios. Pero no es un aroma pasivo, de decir qué rico huele. No. Es un aroma que nos toma, nos invade, nos transforma, nos cambia. Es un aroma que hace señales, prodigios y milagros. El aroma de Cristo no es un mero perfume. Es una fuerza que llega y comienza a actuar. No es aroma porque sea suavecito y delicado. No, es aroma porque lo penetra todo. Entonces, el predicador parte de un hecho. Dios ha hablado. Dios habla. Ese es el primer componente. Dios habla. Poneme aquí en el centro, Dios habla, por favor. Dios habla. Y por supuesto, esa palabra, lo que Dios ha dicho, lo encomienda en la persona de un profeta. Y cuando ese profeta que recibió el contenido de lo que Dios habla, cuando ese profeta se dirige a la comunidad, poneme una flecha de aquí, profeta, comunidad, de lo que ya vamos a hablar. Cuando ese profeta, en obediencia a lo que Dios ha hablado, se dirige a la comunidad, más grande comunidad, dijo. Más grande. Bien. Cuando ese profeta se dirige a la comunidad, no solo lo acompaña la palabra que ha recibido, sino que lo acompaña el Dios mismo que lo ha enviado. ¿Me van siguiendo? No solamente él va a decir lo que Dios le ha dicho, pero el Dios que lo envía, ese Dios no se queda pasivo. Ese Dios también acompaña la obediencia del profeta. Si algo acompaña a Dios siempre es la obediencia. Por eso yo insisto siempre en una cosa. Y tengo como el desafío cada vez más
de querer saber si la gente que está en cargo de dirección en esta iglesia de verdad tiene conciencia que Dios la ha llamado a estar allí. Si de verdad tiene conciencia de su vocación. ¿Y qué es la vocación? La vocación es lo que surge, es la convicción que surge de esto, mire. De esto, de este, ay Dios, hermanitos. De este círculo, si pudiéramos poner un círculo aquí entre Dios habla y el profeta, que era un círculo así, mira, hijo. Aquí. En este círculo, aquí se da lo que hemos llamado nosotros la teofanía, ¿se acuerdan? Aquí. Este es el momento de la teofanía. Todo lo que hablamos de la teofanía, el momento en el que Dios, a iniciativa de su gracia, se acerca a un mortal cualquiera, no necesariamente un privilegiado de la sociedad, es más, normalmente se acercaba a aquellos a quienes la sociedad tenía de lado y a ellos les comunicaba una tarea. A ellos Dios les revelaba su intención de intervenir en la historia de su pueblo a través de una palabra. Yo cada vez me pregunto, sobre todo cuando miro tanta flojera en muchos líderes, tanta, diríamos, ¿cómo le llamamos a esto? Inestabilidad. Tanta, ¿cómo se llama? Sí, variables. Suben, bajan. Yo me pregunto si realmente hay una teofanía en el fondo de su ministerio. Porque aquí, en este círculo, se da la teofanía con todos los elementos que hablábamos en los martes atrás. Aquí el profeta adquiere una conciencia. El hombre se vuelve consciente de algo. Y ese algo es que Dios lo ha elegido a una misión. Pero eso diríamos, es una misión, es una convicción, que le brota de esta revelación de Dios a su vida. Aquí el profeta tiene una convicción profunda. Ahora, quisiera que me pusieras, así como esa ruedita, otra que una al profeta con la comunidad. Profeta con la comunidad. Si aquí, en este plano, se da la teofanía, donde el profeta tiene una convicción: a mí me ha llamado el Señor. Dios me salió al paso de mi vida y cambió el rumbo de mi vida y me ha colocado en una dirección. Hay una teofanía, una convicción que nace en esa revelación de Dios y me da una convicción inquebrantable, lo cual me lleva a vincularme a una comunidad.
me lleva a esta relación con la comunidad. Ahora, esta relación profeta-comunidad es lo que se llama ministerio. Allí se da el ministerio. Entre Dios, profeta, ahí se da la teofanía. Y esa teofanía produce convicción de llamamiento en el profeta. ¿Estamos? Pero luego viene otra parte. La parte en que el profeta no puede quedarse en un decir, ay, Dios se me reveló, Dios me habló, qué lindo, qué bello, y se aísla a vivir su experiencia de Dios. No es que el profeta dice, ay, Dios me habló, qué lindo, y me encierro, como los antiguos que se llamaban anacoretas, que sentían un llamado de Dios y se iban a vivir en una cueva solitos, se iban a arrinconar al desierto, se aislaban de la sociedad, porque la experiencia de Dios había sido tan linda que no la querían arruinar, no la querían perder, no la querían que eso se distorsionara. Y para que nadie le distorsionara su experiencia de Dios, entonces se aislaban. ¿Me van siguiendo? Se llamaban los anacoretas, y hubo muchos de esos que se aislaban del mundo a vivir solitos para que nadie les arruinara la linda experiencia que de Dios habían tenido. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas cuando bajan de la montaña? Están claros que Dios les habló aquí, y entonces quisieran no meterse con nada ni con nadie porque sienten que pueden perder. Es más, a veces ni quisieran ni servir, porque el problema es este: la teofanía me entrega una misión, ¿se acuerdan ustedes? Entonces el profeta, en obediencia a la misión encomendada, tiene que ir a la comunidad, tiene que ir al pueblo de Dios, tiene que ir a la iglesia. Y ocurre lo siguiente: aquí en la comunidad hay cosas que no están bien. Es más, por eso es que Dios ha hablado, porque no están bien. Por eso es que Dios se ha revelado, porque Él quiere intervenir con su fuerza salvadora en transformar esa realidad en la vida de su pueblo o en la vida de la sociedad. Entonces, el profeta no solo percibirá cosas de esa comunidad que no le gustan, sino que el profeta mismo se mirará agraviado por esa comunidad. Es decir, esa comunidad puede reaccionar en contra del profeta. Esa comunidad puede dañar al profeta. Entonces, aquí entra lo que llamamos ministerio. Ministerio. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es que mientras el profeta ejerce su ministerio, no va a recibir, siempre se los he dicho, no va a recibir motivos para seguir en el ministerio, que es lo que todos esperan recibir cuando entran a servir, que va a recibir motivos para servir. Y nos comenzamos a dar cuenta que entre más servimos, lo que recibimos son desmotivos para servir y no motivos para servir. ¿Me va siguiendo?
Y es lo que la gente no logra entender. Los que empiezan a servir no logran asimilar. Por eso yo insisto mucho sobre esto. El fundamento del servicio no es el ministerio. El fundamento del servicio es mi teofanía. O sea, el momento en que Dios me habló y la continuidad de esa teofanía en mi vida. Si yo descuido la teofanía por el ministerio, es decir, si por servir, descuido mi teofanía, porque la teofanía no solo es una realidad que inicia mi ministerio, sino debe ser una realidad continua en mi ministerio. ¿Me van siguiendo? Entonces, el profeta, el predicador, puede descuidar la continuidad de la teofanía. El Dios con el que se vinculó tiene que seguirse vinculando. Quiero que vea brevemente Éxodo. Vamos a Éxodo. Cuando usted comienza a servir, habrán reacciones preciosas. Cuando uno sirve hay dos cosas. Están las evidencias de la gracia de Dios y del poder de Dios, porque están los señales, prodigios y milagros. O sea, uno ve el poder de Dios, pero también están las reacciones de la gente. Y lastimosamente el predicador o el servidor se fija más en lo que la gente dice que en las obras de poder de Dios. Quiero que vea esto. Veamos el capítulo 3 como ilustración de esto, de Éxodo. Versículo 15. Dios le dijo a Moisés: dile esto a los israelitas. El Señor Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. 16. Y tú anda y reúne a los ancianos. 17. Por eso me propongo sacarlos de su opresión. Cuando Dios se revela, quiere transformar la realidad de su pueblo. ¿Ya? Quiere sacarlo de su opresión y llevarlos, dice al final del 17, a una tierra donde abundan la leche y la miel. 19. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré ¿qué? Mi poder, que es lo que narra el capítulo 4, cuando Moisés le pregunta en el versículo 1, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? Y si me dicen, el Señor no se te ha aparecido. Que en salvadoreño sería, ¿y a usted quién lo ha mandado? Si usted, ¿quién es para que Dios lo llame? Si vos, ¿quién has sido? Si vos lo que sos. O sea, es las frases con que la gente deslegitima que usted dice, Dios me ha llamado. Ahora, Dios le da las señales milagrosas, pero quiero que veamos capítulo 5, del 1 al 4. Dios se presenta delante de Faraón. En el versículo 4, el rey de Egipto dice: ¿por qué distraen ustedes al pueblo de sus quehaceres?
vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Le dice el faraón a Moisés y a Aarón. 6. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Impónganle tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. La primera respuesta. Imagínense, Moisés va a proclamar la liberación y lo que obtiene por parte del opresor es que se agudiza el problema. Imagínense, comienza a predicar y en lugar de resolverse la cosa, se complica más. Esto puede confundir al predicador. ¿Cómo es que acabo de predicar y aquí la cosa se pone peor? Pero esto puede entenderlo. Puede entenderlo porque Dios le dijo: Faraón no te escuchará. Puede entenderlo porque sabemos que el reino de las tinieblas agarra auge cuando ve venir la luz. El problema para el predicador es este. Versículo 19. Los jefes de la cuadrilla israelita se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillo no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: que el Señor los examine y les juzga. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y su siervo. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. O sea, lo que más confunde al predicador no es la respuesta del adversario, sino la respuesta de la comunidad a la que se sirve. Este es el problema más grande. ¿Por qué se desanima un servidor? Se desanima no porque Dios no lo acompañe. No. Dios da actos de poder y el servidor lo mira. Pero él recibe de la comunidad, ve cosas en la comunidad que no quisiera ver. Oye cosas en la comunidad que no quisiera oír. O recibe de la comunidad trato que no quisiera recibir. Y aquí es donde el predicador se desploma. ¿Estamos? Donde el líder se desploma. Donde el que no fundamenta su ministerio en la teofanía, sino en la comunidad, se desploma. ¿Cuántas veces les he dicho, hermanitos? El único lugar donde usted puede recibir luz, fuerza y ánimo para seguir sirviendo es en la persona de aquel que lo llamó, nada más. Pero si usted descuida la comunión con aquel que lo llamó, entonces la reacción de la comunidad será para usted todo. Mientras la comunidad tenga una respuesta agradable para usted, usted se va a mantener. Pero cuando la comunidad tenga una respuesta dañina para usted, se va a desplomar. ¿Me van siguiendo?
Vea la reacción de Moisés. Y esto fue bueno. 22. ¿Qué hizo Moisés? ¿A dónde se fue? ¿Donde la amiguita contarle el problemita que ella tenía? ¿Donde la líder fulana? ¿Donde Mengano, Sutano? ¿A dónde se fue? Se fue donde la única persona que podía resolverle su estado de desánimo espiritual. Se fue donde la única persona que podía alimentarle la tarea a la que le había convocado. Lastimosamente las personas hoy día no se vuelven al Señor. Le van a chillar a Menganita, a Sutanita, a fulano, al novio, al tío, a la prima. ¿Y sabe qué reciben de ahí? Consejos a veces necios. Ya no vayas. Yo siempre te dije qué haces ahí. Yo siempre te comenté qué estabas haciendo. Que por qué ibas a la iglesia. Los consejos son siempre que usted retroceda en el camino que un día Dios le inició. Por eso la gente termina retirándose, yéndose, enfriándose y sobre todo abandonando el llamado que Dios le ha hecho. Si alguien tiene la lucidez espiritual de volverse al Señor, como lo hizo Moisés, si el profeta en el ejercicio de su ministerio recibió lo que sea, no importa lo que haya sido, pero en el ejercicio de su ministerio se vuelve al Dios que lo ha llamado, es decir, renueva la teofanía, renueva el encuentro con el divino, renueva la palabra que recibió, pero solo puede recibir el ministerio que recibió de la mano de aquel que se lo entregó. Nadie más puede renovar su ministerio, nadie más. Nadie. No hay humano sobre la tierra que pueda renovar su ministerio. ¿Sabe por qué? Porque no fue él quien se lo entregó. Solo lo puede renovar aquel que se lo entregó. ¿Me están oyendo? El ministerio que se le ha entregado solo lo puede renovar aquel que se lo entregó. Como predicador, mi tarea es enseñarles el camino para renovar su ministerio, pero yo no puedo renovárselos. Yo solo tengo la tarea de decirles dónde lo pueden renovar y qué es lo que tienen que hacer para renovarlo. Pero ni lo puedo renovar por ustedes, ni se los puedo renovar a ustedes. Solo ustedes pueden buscar el camino de su renovación. Mi tarea es decirle, conforme a la palabra, dónde yo hallo renovación para mi ministerio y dónde lo puede encontrar usted. Más no puedo. Moisés se va. Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Y dice al final, tú no has hecho nada para librarlo. 12. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra.
Y usted va a encontrar siempre a Moisés. Es que usted va a encontrar una constante siempre, hermanito. Una constante siempre. Va a encontrar hablando con Dios a los grandes hombres del Antiguo Testamento. Siempre. A Moisés usted lo va a encontrar hablando con Dios. Moisés va a subir a la montaña. Dios lo convoca a la montaña. Dios lo convoca al tabernáculo. Es decir, está llamándolo constantemente. Porque la teofanía no solamente debe ser el comienzo, es la experiencia continua. A partir de la teofanía, el predicador entra en una relación de vida con Dios, que no debe interrumpirse por nada. Cuando se interrumpe esa relación teofánica, es decir, la teofanía no solamente es al comienzo, debe continuar. A partir de allí, el predicador y Dios entran en una relación de comunión teofánica. Están allí. ¿Saben cuál es el problema de muchos aquí? Que se meten a servir o entran al ministerio, se les reconocen sus dones, que es la tarea mía, identificar sus dones, percibir y explicar sus dones y abrirle las oportunidades para el servicio y decirle: usted trae para esto. Esa es la labor del pastor, comenzar a ubicar a la gente en esta relación ministerial. Pero el problema, reitero, es que la gente se mete a servir. Dios tenga misericordia, hermanitos. La gente se mete a servir y olvida la relación teofánica. Se mete a la relación ministerial, pero olvida la relación teofánica. Y entonces esto comienza a quebrarse, a agrietarse. Comienzan con grietas pequeñas, pero saliendo más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, hasta que un día se hacen añicos. Cuando nuestra experiencia ministerial sufre una quebradura, una fisura, es en la relación teofánica donde esa fisura se sana. Solo Él puede sanarla. Deje de andar hablando con quien no le va a ayudar. Vaya donde aquel que lo llamó. Allí dígale todo lo que siente, todo lo que le pesa, todo lo que le duela, todo lo que le causó su malestar, y entonces será ministrado por esa experiencia divina. Y al ser ministrado por esa presencia divina, usted vuelve a la comunidad con una plenitud, con un gozo, con una alegría, con una renovación para continuar haciendo aquello que fue enviado. Pero si usted cuando va a predicar, ya va a predicar sin alegría, va a predicar sin gana, siente que ya es tedioso su ministerio, cuando ya en su cabeza comienzan a circular ideas sobre si dejar de ir a predicar o no, una cosa le diría yo: revise esto. Revise esta relación. Revísela. ¿Qué tan fresca? ¿Qué tan permanente? ¿Qué intensidad tiene? Revísela. Porque allí encontrará la matriz de todo. De todo. Porque aquí no va a encontrar mucho.
Mucho. En esta relación no va a encontrar mucho usted que diga, qué bien me recibieron, cómo me hablaron, que me felicitaron, me saludaron, me dijeron, no, 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 no. Quiero que entienda que la lógica de servicio en la Biblia es que siempre se le llama, siempre se le reconoce la condición de siervo, mucho tiempo después. Al principio le dicen, ya ves, voy tus locuras, Moisés. ¿Y cómo le hablan a Moisés? Cuando pasa el tiempo no está esperando que el primer mes, que muchos quieren que al segundo año, al segundo mes ya pase el siervo. No, quizás cuando le digan que usted va a predicar, pasa de bicho, predica. Que pase esa que dice que es predicadora loca, que pase. Que pase la desgraciada. Quizás así lo van a presentar. Pero con el paso del tiempo, en la medida que usted mantuvo su relación teofánica, de renovación, de vida, de comunión, de alegría, de plenitud espiritual, y esa se siga traduciendo en el ministerio con señales, prodigios, milagros y dones, con el tiempo se terminará imponiendo, no usted, su llamamiento. Su llamamiento. Siempre les he dicho esto. Capítulo 1 de Josué, y se lo reitero ahora, para que no se les olvide. Capítulo 1 de Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. 5. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré. ¿Cómo se le llama a Moisés aquí? ¿De quién, pues? Siervo de Dios. ¿Y cómo se le llama a Josué? El siervo de Moisés. Ni siquiera se le llama siervo de Dios. No, el siervo aquí es Moisés. Josué ahorita es el ayudante de Moisés. Y no se le va a llamar siervo en todo esto. Se le va a llamar el asistente, el colaborador, el cholero, el siervo de Moisés. Y a nadie le guste que le llamen así. Quieren ser siervos de Dios, de entradita. Y lo pueden ser. Pero una cosa es la conciencia que usted es siervo de Dios. Y otra cosa es el reconocimiento de la comunidad. ¿Qué hace que muchos se desanimen? Que la comunidad no le reconozca que es siervo. Usted sabe que Dios le ha hablado y que es siervo. Pero la iglesia, no, este bicho, ¿de dónde siervo? ¿Va? Y esta bicha, ¿de dónde sierva? Siervo o sierva con C, quizás dicen, ¿va? Pero no siervo con ese de Dios.
Pero Dios le dice a Moisés, durante todos los días de tu vida, o sea, tienen que venir los días, el tiempo. El tiempo es lo que termina haciendo que la comunidad le reconozca a usted como siervo. El tiempo. Y mire, Josué va bien envalentonado a la comunidad. Y le dice en el 10, y Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Y les da la orden. Pero en el 16, la comunidad le responde a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíe. Te obedeceremos en todo tal como hicimos con Moisés. Y aquí viene. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo. Josué llega a dar la orden. Y claro, los líderes de la comunidad le hacían caso a Moisés, porque él era el hombre que había evidenciado en su trayectoria ministerial que Dios lo había acompañado. Y la comunidad podía decir, no, mira, a Moisés le hacemos caso, pero ¿y vos qué? Ahora, ¿pero qué pasó cuando Moisés desaparece? Josué tiene que entrar en la escena. Y la comunidad le dice, vaya, mira, Josué, está bien, Josué, vamos a hacer lo que decís. Pero una cosa queremos: ver que Dios está contigo como estuvo con Moisés. Había que ver. No es solo que usted diga, aquí estoy. Hay que ver. No solo que diga, Dios me envió, vamos a hacer esto. Quiero verlo. Porque hay muchos que no tienen el carácter para que la comunidad vea la gloria de Dios en su vida. Porque esto, hermanitos predicadores, líderes, esto no es de ser nombrados, es de ver el respaldo divino a su ministerio. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no es cosa de palabras, sino de poder. O sea, veamos, pues. Veamos. El que juzga, critica o menosprecia un ministerio, veamos sus obras de poder, pues. Veamos qué ha hecho. Veamos el respaldo divino a su vida y a su ministerio. Veámoslo. No solo es de deslegitimar, veamos cuál es el respaldo de Dios a su vida. Que es lo que todo el libro tratará de narrarnos. El respaldo de Dios al ministerio de Josué. Y al final, del libro de Josué, capítulo 24, versículo 29, ¿qué se dice de Josué? Murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor. Después de muchos años, los que están sirviendo, el reconocimiento de la comunidad como enviados de Dios es un hecho a través del tiempo. No estén esperando que ya lo reciban. Venga, siervo de Dios. Venga, sierva. No. Quizás la anfitriona o cualquiera que esté por ahí la va a ver llegar. Ay, viene esta predicarista. ¿Qué? Su preocupación se da en este plano. Porque oiga esto.
mientras usted mantenga esta relación teofánica viva, ¿me está oyendo? Mientras mantenga esta relación teofánica viva, el que le envía y le renueva el enviado siempre le va a acompañar con actos de poder. La permanencia en el ministerio más el respaldo de Dios, con el paso del tiempo, lo levantará como un gran siervo o una gran sierva. ¿Me están oyendo, hermanitos? Entonces, por eso yo les digo, mientras usted mantenga esta relación teofánica viva, y se mantenga fiel en el ministerio y Dios lo siga respaldando, usted siga, que le digan lo que quieran, que hablen de usted lo que quieran, media verdades, media mentiras, chisme, lo que sea, que lo critiquen, que lo pongan por el suelo, usted siga, usted siga, usted siga, porque el tiempo se va encargando de consolidar la vida de quienes mantienen esta relación viva, y el tiempo va ahogando la vida de los que descuiden esa relación teofánica. ¿Me van oyendo, hermanitos? Pero lo han oído de verdad. Bien. Quiero terminar en los minutos que nos quedan enfatizando que el llamamiento como acto de gracia de Dios, quisiera que veamos a Timoteo, porque quiero el material, todo lo que estaba en la clase de hora escrita, lo he presentado hoy, pero en otras palabras. Así que usted puede pedir el material siempre al hermano Jeremías. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Hay un chillido aquí en el monitor, un tss. Primera Timoteo 1:12. Mire cómo comienza diciendo el apóstol. 1:12. Doy gracias a Dios. ¿Y qué dice de Dios? Y claro, la traducción de la NBI es más segura en esto. Al que me fortalece. Doy gracias a Dios. El que me... ¿En qué momento lo fortalece? ¿Ah? ¿En qué momento? En ese momento teofánico me fortalece. ¿Y por qué lo fortalece? Porque es necesario que lo fortalezca. ¿Por qué es necesario que se fortalezca? ¿Por qué es necesario echarle gas al carro, papá? Se puede poner así fácil. ¿Ah? No para seguir. ¿Por qué es necesario echarle gas al carro? Porque el que tenía se acabó. Es que si no se acabara no hay necesidad de echarle. Con el que tenía hubiera caminado. No se le echa para que camine. Se le echa porque se acabó. Es que si no se acabara, no le echáramos gas. Siguiera caminando. No, se le echa gas al carro
Porque el que tiene se termina. ¿Por qué Pablo dice al que me fortalece? ¿Por qué tiene que fortalecerlo? Porque se debilita. En el ejercicio del ministerio nos debilitamos, nos desgastamos. ¿Y cuál es el problema? Insisto en esto. El problema es que nos debilitamos y seguimos corriendo. Y seguimos corriendo. Y seguimos sirviendo. Y vamos, venimos, mientras estamos llenos, ahí andamos, pero de repente ya va bajando. Y usted lo puede ver. Va olvidando cosas, va dejando cosas, se va desmotivando de cosas. ¿Qué está pasando ahí? Se le está terminando la gasolina. Y un día se va a quedar. Pero no va a decir, se me terminó la gasolina. Lo que va a decir es que mire la calle cómo está. Mire todo lo que hay que hacer. Pero cuando mantenemos esta relación que hemos venido hablando, esta relación teofánica, es una relación de fortalecimiento. Y ese fortalecimiento lo evidencia aquí. Porque miren, hermano, le digan lo que le digan, le hagan lo que le hagan, si esta relación está viva, aquí nadie lo va a parar. Nadie lo va a parar. Pero si esto está frágil, aquí cualquier cosita lo va a detener. Pero si el tanque está lleno, solo mete la pata y ahí va. Pero aquí está el problema. Y claro, cuando alguien viene y me dice, mire, fíjese que creo que me voy a ir, váyase. ¿Qué voy a hacer? Váyase. Yo creo que les predico suficientemente claro como para hallar el camino. Y algo diferente a lo que les dije en la predicación, no les voy a decir a nivel personal. Y no les voy a repetir a nivel personal lo que paso predicando en cada renuevo, en cada preparación, en cada vigilia, en cada... No. Entonces si alguien, fíjese que estoy considerando irme, abran el portón. Que vaya. Es que ya más no le puedo decir. Lo que le tenía que haber dicho personalmente, se lo digo todas las veces que predico. Todas las veces que predico. Si ya no atiende, es sorda, es sordo, es burro o tiene ganas de fregar. Sí. Porque ¿saben por qué? Porque creo, una cosa confío, que les predico la palabra tal como está. Nunca hago que la palabra se amolde a nada. Si un día la palabra tiene que golpearme, tengo que decirla y que me golpee, no importa. Si me lleva de encuentro, que me lleve. Pero como dice Pablo, nunca he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Cuando Dios dice algo que tengo que predicar y tiene que ver con mi vida, aprendo a atesorarlo. Que me hable esa palabra a mi vida
pero no rehuyo de decírselas a todos ustedes. Entonces, ¿qué más le puedo decir? Más nada. Solo decirle que le vaya bien. Nada más. Otra cosa distinta a lo que he predicado, no se la puedo decir ya. Y dice Pablo, gracias a Dios al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Antes yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. 18. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. El ministerio es pelear la buena batalla. Esto es el ministerio, pelear la buena batalla. Y en esto estamos, hermanitos. El llamado a predicar la palabra es un acto de la gracia de Dios que quiere obrar en su conexión, en su columna, en su chiquicolumna. Dios quiere llenar de señales, prodigios, milagros y dones ese lugar. ¿Y qué ha hecho? Llamarlo para que predique su palabra. Y cuando usted predica su palabra, y mientras predicas la palabra, Dios lo está acompañando. Y hay visibles señales de respaldo divino. No se detenga. Sígalo haciendo. Que Dios lo lleva a la tierra que fluye leche y miel. Pónganse de pie, hermanitos. Pónganse de pie y díganle al Señor esta noche. Y díganle al... ¿Cómo está ese vínculo con Dios? ¿Cómo está ese vínculo con el Espíritu? A veces estamos como Marta. No es que Marta estaba mal. No. Pero tenía una equivocación de prioridades. Atareada, afanada. Y se había olvidado de sentarse a los pies. Haciendo esto, haciendo lo otro, subiendo, bajando, yendo, trayendo, llevando. Pero había descuidado la relación teofánica. Cuando descuidamos ese vínculo con el Espíritu que lo llamó, que la llamó, entonces lo que la comunidad le dice, lo que usted ve y oye, o lo que le hacen, cobra una importancia enorme para usted. Y muchas veces eso ocupa toda su atención. Pero cuando su relación con Dios, ese vínculo teofánico, está vivo, radiante, vigoroso, lo que a usted le importará es ver las señales, prodigios, milagros y dones.
Y ese será su alimento. Esa será su vida. Esa será su fuerza. Eso será todo para usted. Le dirán cosas. Aún habrá iglesias que le critiquen, que lo juzguen, que se burlen. Los mismos hermanos en la fe se burlan muchas veces del ministerio que Dios nos ha encomendado. Pero usted está en esto porque Dios le tuvo confianza y lo llamó al ministerio. Dios le tuvo confianza. Dios le tuvo confianza.